Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Seguimos en nuestra serie de Primera de Pedro y llegamos ya al capítulo 3. Y la porción de hoy es tan incómoda como la de hace 8 días. ¿Te acuerdas? Pedro está escribiendo a comunidades cristianas en provincias romanas. Y Pedro les escribe porque estos cristianos empiezan a enfrentar sufrimiento, empiezan a enfrentar diferentes dificultades a causa de su fe. Estos cristianos empiezan a ser rechazados, empiezan a ser oprimidos, empiezan a ser perseguidos por causa de su fe en Cristo. Y entonces, ¿te acuerdas? Pedro les escribe esta carta y les empieza a recordar el Evangelio. Comienza alabando a Dios, les recuerda la esperanza que tienen en Cristo, les recuerda cómo es que Dios está utilizando este sufrimiento para edificar a su iglesia y después comienza Pedro a ser más específico. La sesión pasada, el domingo pasado, ¿te acuerdas? Sam nos hablaba de cómo el cristiano en medio del sufrimiento es llamado a someterse a sus autoridades. Los esclavos eran obligados a someterse a ellos, pero de buena gana. Y entonces Pedro, el día de hoy, va todavía más específico y aborda una de las áreas que probablemente nos cuesta más a nosotros como cristianos. Pedro hoy nos muestra que el cristiano debe dar un buen testimonio dentro de su propia casa. Y entonces vamos a dividir la porción, la prédica, en 3 partes, tal cual lo divide Pedro. Primero vamos a hablar de cómo las mujeres se someten a sus esposos, después cómo los esposos utilizan su autoridad sobre sus esposas y tercero, cómo es que el cristiano es llamado a ser de bendición. Entonces, ¿qué les parece si oramos una vez más para poder comenzar con nuestra porción? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo y el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor. Te ruego que tú seas conmigo, que tú seas con cada uno de los que estamos aquí, Padre, para tener corazones humildes, dispuestos a escuchar, dispuestos a evaluar, Padre, la forma en cómo nos estamos desenvolviendo dentro de nuestra propia casa, Señor. Te ruego que tú nos des un corazón deseoso de obrar todos los días para tu obra, Señor, para tus propósitos. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces fíjate cómo comienza Pedro, ahí en el versículo 1. ¿Te acuerdas? Viene hablando de cómo el cristiano se somete a sus autoridades, cómo los esclavos se sometían a sus amos, fueran buenos o fueran malos. Y fíjate, en esa misma línea nos dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras.
al observar su conducta íntegra y respetuosa. Ahora quiero hacer una aclaración desde el principio. Pedro está hablando a un grupo muy específico de mujeres. Eran mujeres que llegaron al Evangelio, llegaron a conocer a Cristo cuando ya estaban casadas con inconversos. Pedro no está motivando a los solteros a que se casen con incrédulos como misión evangelística. Y es importante que recordemos el contexto de estas mujeres. Estamos hablando de que Pedro está escribiendo a cristianos en provincias romanas. Para los romanos, la mujer no tenía prácticamente valor. La mujer no tenía derechos, tenía muy pocos. Algunos comentaristas dicen que en realidad había muy poca diferencia entre un esclavo y una mujer. La mujer dependía totalmente de su padre y después cuando se casaba de su esposo. Fíjate lo que dice un historiador, ahí a lo mejor les aparece en la pantalla, dice: en el pensamiento grecorromano, los hombres eran superiores a las mujeres y el sexo era una forma de demostrarlo. Así como las ciudades capturadas fueron para las espadas de las legiones, así eran los cuerpos de las que fueron usadas sexualmente para el hombre romano. Ser atravesado, hombre o mujer, era ser tildado de inferior. Para esta cultura romana, la mujer de verdad valía muy por debajo del hombre. El hombre la sometía, el hombre no la tomaba en cuenta socialmente. Y es por esto que muchos creen que la mayoría de las personas que llegaban al Evangelio en estas provincias eran mujeres, porque el Evangelio se volvía muy atractivo para ellas. Y ahora, imagínate cómo era para ellas ahora vivir en casa con un hombre que adoraba a otros dioses. A mí algo que me gusta mucho de esta carta, que me ha gustado en esta serie, es cómo Pedro encuentra un equilibrio perfecto entre ser sensible al sufrimiento de los cristianos y al mismo tiempo cómo les muestra las exigencias de la vida cristiana, lo que es tomar tu cruz y seguir a Cristo. ¿Te acuerdas? Nos lo explicaba Sam. Aquí el contexto de estas mujeres es malo. Socialmente nunca han sido tomadas en cuenta, han sido oprimidas. En su casa, pues, su esposo, ahí la llevan más o menos, no sabemos qué tan bien las pueda tratar, pero si la escogieron como esposa, pues será por algo. Pero de repente llegan a la fe y sus condiciones no mejoran, sino al contrario, empeoran. Sales a la calle y eres rechazada, eres menospreciada. ¿Te acuerdas las cosas que nos decía Sam que pensaban de los cristianos? Que tenían orgías, que eran caníbales. Sales y eres rechazada, te ven como apestada por todo esto que piensan de ti equivocadamente, y vuelves a tu casa y el contexto es peor. Todos los comentaristas dicen que probablemente los esposos amenazaban a estas mujeres para que adoraran a sus dioses. En la cultura romana todos tenían que adorar al mismo Dios que el jefe de familia. Y entonces Pedro, fíjate que no les dice nada más como: tranquilos, Dios está con ustedes, pobrecitos. Pedro lleva estos últimos capítulos empujando a los cristianos a que se den cuenta de que su sufrimiento puede ser de bendición, puede ser utilizado para dar gloria a Dios. El contexto de estas mujeres es terrible y Pedro les dice, no les dice vayan con los cristianos, déjenlos, les dice sométanse para ganarlos para la fe. Y entonces Pedro nos va a decir dos errores comunes que las mujeres pueden estar cometiendo a la hora de querer atraer a su esposo hacia la fe. Cuando mi familia y yo llegamos a la primera iglesia cristiana que asistíamos, me acuerdo que nos enseñaron una pulserita de colores. Y esta pulsera de colores nos dijeron que era para poder presentar el evangelio de forma eficiente. Y entonces primero traía una piedrita negra y en esa explicabas el pecado y la condición del hombre. Después traía una roja y explicabas cómo Cristo derramó su sangre por ti. Después una blanca que representaba la salvación y cómo Cristo te limpiaba, te purificaba. Después creo que era una verde que representaba el crecimiento del cristiano, la santificación. Y creo que al final era una amarilla que representaba la vida eterna. Y entonces esta pulsera nos la presentaron como la forma más efectiva para predicar el evangelio. Ahora, puede ser que esto te ayude a recordar cómo explicarlo, pero lo que Pedro nos dice es que va a haber algo antes que es mucho más importante y más determinante para predicar el evangelio. Y eso es la forma en cómo te comportas, la forma en cómo vives. Pedro está hablando de una congruencia
entre lo que dices, pero antes lo que la gente te ha visto hacer. En la semana estaba platicando con una amiga y me contaba la historia de una señora. Y esta señora se decía cristiana, pero era bien incómoda porque siempre que su hija invitaba a alguien a su casa o le daban ray y se subía a su coche, esta señora empezaba a predicarle el evangelio, pero muy intensa, y siempre les hacía, antes de que se bajaran de su coche, tenían que hacer la oración del pecador. Entonces los ponía a hacer la oración, que se arrepintieran, y les decía, ya está, eres salvo, ya no te vas a ir al infierno. El problema para ella era que cuando las personas pasaban tiempo con ella, un poco más de tiempo con ella, se daban cuenta que era muy prepotente, que se peleaba con todo mundo, que siempre se estaba gritando con su esposo y que era muy impaciente con su hija. Nadie le creía cuando la conocían porque no era congruente lo que les decía que el evangelio hacía con lo que ella mostraba con su vida. Pedro nos está diciendo que así no funcionan las cosas. No sé si has visto personas cristianas que se meten a grupos de teología o cosas así y se ponen a debatir con un amigo. Siempre nos da risa ver los tweets de la iglesia de Miguel Núñez, porque abajo la gente siempre se está haciendo cachos. Siempre se están peleando por alguna doctrina. Y Pedro nos está diciendo que esto no funciona. Esposa, si quieres atraer a tu esposo a la fe, va a ser mucho más importante que él te vea todos los días leyendo tu Biblia de verdad con gozo, a que tú le estés diciendo, es que no lees tu Biblia, tienes que leer la Biblia. Pedro te está diciendo que va a ser más importante que te vea viviendo en comunidad, en tu iglesia, rindiendo cuentas, pidiendo consejo, a que nada más le estés diciendo, es que tienes que buscar a más personas, tienes que convivir, tienes que ir a la iglesia. Los debates, los bibliazos no van a servir de nada si no va acompañado de un buen comportamiento. Ese es el primer error que nos dice Pedro, querer utilizar simplemente palabras sin un buen testimonio. Y número 2, versículos 3 y 4, fíjate, dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón. Fíjate, Pedro nos dice que las mujeres van a ser tentadas a querer atraer a sus esposos por medio de belleza externa, por medio de apariencias. Y nos da 3 ejemplos: peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Ahí en la pantalla les va a aparecer una imagen de cómo es que se adornaban las mujeres en la época de Pedro. Y probablemente no estés muy de acuerdo en que esto es atractivo, pero date cuenta que las cosas no han cambiado tanto. En esa época, las mujeres, en un contexto tan hostil, probablemente se adornaban de esta forma para obtener un mejor trato por parte de sus esposos, para tener un mayor acercamiento hacia ellos. Se peinaban de cierta forma, joyas y vestidos. Ahora, si te das cuenta, no ha cambiado tanto. No es cierto que las mujeres, cuando no se sienten valoradas, o incluso los hombres, cuando no se sienten apreciadas o no se sienten tan atractivos, creen que van a encontrar un valor agregado en ciertas cosas exteriores. Puede ser el maquillaje, un cambio de look, puede ser el gimnasio. Tenía una compañera en la universidad que ella tenía una relación de noviazgo de muchos años y a ella no le gustaba hacer ejercicio nada, pero de repente se empezó a meter duro, ¿no? Y no me acuerdo qué hacía, si el gimnasio o alguna otra cosa, y le pregunté, oye, ¿qué onda? ¿Qué te picó? ¿Por qué de repente ya haces ejercicio? Y me dice, es que mi novio, este cuate se metió al gimnasio y yo pensé que no iba a durar, pero ya lleva varios meses y ya se empieza a ver pues marcado. Dice, y siento que si me atonto me cambia. Fíjate cómo ella creía que una forma de retener a su novio o permanecer en esa relación era mejorando aspectos exteriores, físicos. Fíjate que no se le ocurrió cambiar su carácter o mejorar su comportamiento con él. Rápido fue a aspectos externos. Esto es lo que nos está diciendo Pedro, que esto no los va a llevar a Cristo. Puede ser que te funcione de alguna manera, tal vez si mejoras tu apariencia, seguro tu esposo va a ser más atraído, las personas, a lo mejor mejora tu vida sexual, tienen más momentos agradables que los que pelean, pero Pedro te está diciendo que el problema de esto es que es corruptible, es decir, que es temporal, esto se va a acabar.
¿Qué va a pasar cuando pasen los años, te salgan arrugas y el cuerpo, pues, por más que quieras, ya no va a tener la misma forma? Tu esposo se va a olvidar de ti probablemente. Pedro nos está diciendo, esto no funciona porque solamente te apunta a ti. Solamente te apunta a ti y no a Cristo. Si eres una esposa que está cansada, que está fastidiada ya, que por más que le dices, es que no está bien que me trates así, y dices, ya no sé cómo hacerle entender que esto está mal, que tiene que tomar su rol. Fíjate, Pedro te está diciendo, te está ganando tiempo en lo que no debes hacer. No debes desgastarte en debates sin sentido, o señalando sus errores, o estarlo corrigiendo a cada rato. Eso no va a funcionar. Pedro te está diciendo que tu esposo no va a conocer a Cristo a través de unas piernas más grandes, una cintura más pequeña o un cabello más rubio u oscuro. Tu esposo no va a conocer a Cristo a través de unas pompas más formadas. Y también es cierto, he conocido personas, tengo algunos amigos que me da la impresión de que se sienten más espirituales o más santos porque no usan maquillaje, porque no se visten de cierta forma o no compran ropa de marca. ¿Será entonces que eso es lo que está diciendo Pedro? Que mientras más chocho, más chocha, más fodonga, eres más espiritual, más santa. Primera de Timoteo 2:9, cuando Pablo también está hablando de la forma en cómo se visten las mujeres, está dando por hecho que las mujeres se van a adornar de cierta forma, pero lo que está diciendo es que no lo hacen como el mundo. No lo hacen ni de esa forma, ni con las mismas intenciones que la hace el mundo. También tenemos que recordar que eres poseedor de la imagen de Dios y es válido que te eches una mano. Lo que Pedro está diciendo es que eso no es lo que te da valor, eso no es lo importante. Fíjate, Pedro te dice cómo puedes lucir más atractiva, más bella y sin gastar tanto. Tal vez, fíjate, versículos 4 y 5. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios. Fíjate, no van a ser palabras sin sentido, aisladas, no va a ser un mejor aspecto físico. Lo que va a traer de verdad a tu esposo, a las personas, a la fe, va a ser un mejor comportamiento y en el caso de las esposas, un carácter sumiso. Una mujer que se somete a la autoridad de su esposo. Y la realidad es que esto es complicado y sobre todo en estos días como que causa mucho ruido. Estaba escuchando un video y esta chica explicaba cómo es muy fácil someterte cuando estás de acuerdo con tu esposo, pero cuando estás en desacuerdo, ahí es el problema. Si ahorita salen del servicio y tu esposo te dice, oye, vamos a comer al asadero, pues si te gusta la carne y tienes hambre, probablemente no te va a costar someterte. Pero si tal vez salen y te dice, oye, quedamos de ir a comer a casa de tus papás, pero la verdad me siento cansado, mejor nos vamos a la casa. Si querías ver a tus papás, probablemente ahí te va a ser difícil someterte. Es lo que Pedro está diciendo. Tal vez en la semana le platicaba con un amigo y le decía, oye, ¿tú cuándo crees que es más difícil que tu esposa como te siga, se someta? Y él muy rápido me dijo, pues cuando le dices que no a algo que ella quiere. Ahí es donde más cuesta. Y me ponía un ejemplo de comprar ropa. Entonces imagínate que tal vez Liverpool tiene venta nocturna o pasan por ahí por el centro y ves un vestido que te gusta y le dices, oye, cómpramelo, ¿no? Y te dice, no podemos gastar. Oye, pero si tú acabas de comprarle al coche no sé qué tanto y llantas y no sé qué. Ah, sí, pero eso hacía falta, el vestido no te hace falta. Probablemente ahí te salga como lo maldito opresor, le quieres decir, o qué sé yo. Y fíjate cómo en esos momentos es donde se ve si una mujer de verdad se somete a la autoridad de su esposo. En esos momentos en los que no están de acuerdo. Hay videos en internet de un esposo, le dice a su esposa, oye, ¿qué quieres ir a comer hoy? Y le dice, pues no tengo hambre, lo que tú quieras. Dice, no, pero ¿qué se te antoja? No, lo que tú quieras yo como, de verdad, no se me antoja nada. ¿Segura? Sí. Bueno, pues vamos por unos tacos. ¿Tacos? ¿No comiste tacos hace 8 días?
¿Crees que eso sea respetar la decisión del hombre? Pero fíjate, esto de verdad es de risa, pero a lo mejor muchas mujeres viven de esta forma en casa. A lo mejor les están duro y dale, es que tienes que tomar tu rol. Por favor, ya madura. No puede ser que yo tome todas las decisiones. Entiende que esto te toca a ti. Pero tal vez a la primera que el esposo toma una decisión y se equivoca, ya ves, te estoy diciendo, esa persona no era de confianza, a legua se veía, te dije. Ya ves, te dije que esa iglesia no era buena, pero ahí vas. Y entonces esto refleja un comportamiento equivocado en el rol de la mujer. No está mal dar tu opinión, pero ¿sabes lo que está detrás de estos comentarios muchas veces? El deseo de tú haber podido tomar esa decisión. Pensar que tú pudiste haberlo hecho mejor, y esto no es nuevo. Fíjate, Génesis capítulo 3, versículo 16. Después de la caída, Dios anuncia la maldición para el hombre y la mujer y les dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y daré a luz a tus hijos, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Fíjate, la naturaleza de la mujer va a ser estar anhelando tener la autoridad que tiene su esposo por sobre ella. El haber podido tomar esa decisión, el haber podido hacerlo mejor de lo que lo está haciendo él. Y a lo mejor muchas mujeres dicen, no, yo sí me someto, de verdad yo sí le hago caso, lo obedezco, pero cuando tiene razón, porque cuando no tiene razón, yo por qué me voy a estar pagando el pato de lo que él hace. Y a lo mejor es una duda genuina que tienen las mujeres. ¿Por qué yo voy a pagar las consecuencias de las decisiones que toma él? ¿Por qué si yo le aconsejo una cosa y él termina haciendo otra, yo voy a pagar las consecuencias si el que se equivocó fue él? Mira, vivíamos bien económicamente, no nos faltaba nada y mira sus decisiones a dónde nos han llevado. ¿Por qué yo me tengo que someter a él? ¿Por qué si los dos nos rompemos el lomo de lunes a viernes trabajando, él va a tener la última palabra en cuanto a cómo se gasta el dinero en la casa? ¿Por qué? ¿Por qué te someterías a eso? ¿Por qué si yo me esfuerzo en cumplir mi rol, me esfuerzo todos los días, pero no puedo recibir lo mismo? ¿Por qué Pedro me dice que me tengo que seguir sometiendo? Si eres una esposa que está cansada, que está frustrada, déjame recordarte que en última instancia no lo haces por él. No lo haces para él y no lo haces porque él se lo merezca. Fíjate, Pedro te da el ejemplo en los versículos 5 y 6 de cómo las mujeres del Antiguo Testamento se sometían a sus esposas, a sus esposos, las esposas de los patriarcas. Fíjate, versículos 5 y 6. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ellas y hacen el bien y viven sin ningún temor. Fíjate, ellas se podían someter porque esperaban en Dios. No esperaban en su esposo, no confiaban en él, sino en Dios, en que Dios puso los roles de esta forma por algo. Fíjate, y te da el ejemplo de Sara, y platicaba con Jared en la semana de esto. Es interesante que ponga el ejemplo de Sara, porque Abraham me parece terrible como esposo, malísimo. ¿Te acuerdas en Génesis capítulo 20, cuando llegan a una nueva nación y Abraham le da miedo lo que le puedan hacer y se le hace muy fácil decir que Sara es su hermana? Y entonces el rey Abimelech la toma por esposa. Abraham era malísimo para cuidar a Sara. Y aún así, dice, Sara se sometía. ¿Por qué? Porque esperaba en Dios. Su confianza no estaba en Abraham. Su confianza estaba en Dios. Esa es la única forma en que te vas a poder someter a tu esposo. Recordando que no lo haces por él, lo haces para Dios. Fíjate en el versículo 4, dice, todo este comportamiento que te está describiendo Pedro, esta belleza interna, esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. La esposa es cierto que va a sufrir
cuando se somete sobre todo a un esposo incrédulo, pero también cuando es cristiano muchas veces. Pero Pedro la está animando porque es una forma el sometimiento es una forma de atraer a su esposo a la fe, de mostrarle el carácter de Cristo. Ahora, esto es en cuanto a la mujer y su sometimiento, no depende del hombre, depende del sometimiento que tenga a Dios, pero el hombre también tiene responsabilidad. Fíjate, versículo 7. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Fíjate, Pedro está abordando directamente los problemas de cada quien. La mujer tiende a querer la autoridad del hombre y el hombre tiende a ejercer mal su autoridad. La palabra que dice para sean comprensivos, literalmente quiere decir actúen en base al conocimiento de. Traten a sus esposas en base al conocimiento que tienen de ella. ¿Y qué significa esto? Imagínate que tal vez un día vienes del trabajo y traes un chorro de hambre. Y entonces te estás imaginando un bistec, una ensalada, una sopita, su entrada y todo, ¿no? Y llegas y te sirven huevo. Y dices, no manches, ¿otra vez huevo? Y tal vez tú esperas que te diga, bueno, ¿qué quieres que te prepare? Y te dice, ya, si no es restaurante, es lo que hay. Y en ese momento tú te empiezas a calentar, ¿no? Te empiezas a enojar y te empiezan a pasar un montón de cosas por la cabeza que le podrías contestar. Tú sabes, porque la conoces, qué es lo que la puede hacer enojar. Tú sabes con qué la puedes lastimar, con qué le puedes hacer daño. Y entonces, ¿qué? ¿Será que a esto se refiere Pedro? Que en base al conocimiento que tienes de ella, lo utilices para someterla. Por supuesto que no, por eso es importante que actúes en base al conocimiento que tienes de tu esposa y el conocimiento que tienes de Dios. Fíjate, Efesios 5, 25, 26. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, escucha, para hacerla santa. Dios te ha dado autoridad sobre tu esposa, no para que la obligues a servirte mejor, para que la hagas más santa, para que la apuntes a Cristo. Tal vez un día te levantas y vas a trabajar y te bañas y vas a tu closet y no tienes ropa limpia. Y le dices, ¿no lavaste? ¿No te tocaba ayer lavar? Y entonces en ese momento, ¿a qué te está llamando Pedro? Fíjate, te dice que seas comprensivo. A lo mejor ni siquiera le preguntas qué pasó ayer, ¿no? A lo mejor estás muy saturada, necesitas ayuda. Pedro te llama a ser comprensivo. Tienes una oportunidad para mostrarle gracia, para ser comprensivo con ella. A lo mejor otro día llegas a tu casa y anhelas a tu esposa sexualmente. Pero cuando intentas acercarte a ella, te dice, hazte para allá, hoy estoy bien cansada, hoy no. ¿Cómo reaccionas en ese momento? Probablemente en esos momentos, como hombre, eres más tentado a pensar en el versículo 1 que dice, esposas, sométanse a sus esposos, que en el versículo 7 que te dice, sé comprensivo. Pero fíjate que en el versículo 1 a ti nadie te está sonando el maíz, dirían en el rancho de mi mamá. En el versículo 1 Pedro está hablando a la mujer y te acuerdas, Sam nos explicaba cómo funciona ese sometimiento que es voluntario, incluso sexualmente. Y es cierto que Primera de Corintios nos habla de cómo el esposo y la esposa no se deben negar sexualmente a menos que sea por mutuo acuerdo y por un tiempo para que no caigan en tentación. Pero aún así eso está hablando a la mujer y tiene que ser voluntario. En este momento tú eres llamado a recordar el versículo 7, a respetar a tu esposa, a ser comprensivo. Estaba leyendo un artículo en la semana que me llamó mucho la atención porque hablaba de cómo mientras más pasa el tiempo, mientras más pasan los años, los matrimonios tienen menos actividad sexual, pero esto no porque no tengan el mismo deseo, sino porque tienen más complejos en cuanto a su cuerpo. El cuerpo cambia y muchas veces se empiezan a sentir afligidos, les empieza a dar pena
Y probablemente tú te estás molestando porque piensas que no te está cumpliendo, porque no se te está sometiendo, pero a lo mejor tú tampoco estás cumpliendo con tu versículo. No has sido comprensivo, no has tenido la capacidad de acercarte y preguntarle qué pasa, cómo te puedo servir en esto. Cuando no sepas qué hacer con tu esposa, cuando no sepas cómo tratarla o qué decirle, acuérdate de Génesis, capítulo 2, versículo 25. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esto se traduce como servir y cuidar. Y ese es el rol que tiene el hombre por sobre todo lo que tiene autoridad, incluida su esposa. Cuando no sepas qué hacer, cómo tratarla, pregúntate cómo puedo servirla y cómo puedo cuidarla. Fíjate, Pedro está hablando a hombres que están en una cultura romana que es totalmente opresora sobre la mujer, machista, y que utilizaban muchas veces a la mujer solamente como objeto sexual. Pregúntate cómo estás actuando, como un romano que solamente la ve como un objeto, o de verdad estás preocupado por servirla y cuidarla. Muchas veces te equivocas una y otra vez y eres incapaz de pedirle perdón. Fíjate, Pedro te está apuntando en una dirección totalmente contraria. Cada que te equivocas, tienes la oportunidad de mostrarle el evangelio, cómo el pecador se arrepiente, pide perdón y recibe gracia. Para todos los que traen esta tendencia, tienen dudas con esto del machismo, del feminismo, fíjate el versículo 7 como dice: anima al hombre a recordar, dice que ambos son herederos del grato don de la vida. Lo que Pedro está diciendo es que el hombre tiene que recordar que ambos tienen el mismo valor delante de Dios. Tanto hombre como mujer tienen la misma promesa de salvación, de vida eterna, y para Dios ambos valen lo mismo, pero les ha dado roles diferentes, roles distintos. Fíjate, Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo, y es a lo que se refiere. Fíjate, Dios te ha dado autoridad sobre tu esposa, no para que la chantajees, no para que la obligues, no para que te sirva mejor, para que tú la sirvas y la protejas, para que tú la guíes. Ahora pasamos al último punto ya para terminar. Fíjate cómo Pedro está apuntando tanto al hombre como a la mujer a una vida que va a ser difícil, que va a traer sufrimiento. La mujer se somete al hombre y eso muchas veces va a implicar sufrir. El hombre se somete su voluntad para servirla y eso muchas veces va a doler. Siempre me da cosa ver aquí cuando salimos ya de la reunión y estamos platicando y se van, cómo a veces las esposas se acercan a los esposos y les dicen: oye, los niños quieren ir aquí al parque o quieren ir a no sé dónde, ¿no? Y tal vez el esposo, como que quería ir a descansar. Y fíjate que hasta esas cosas tan chiquitas implican un pequeño sufrimiento. El morir a ti mismo, a ese deseo de que querías ir a tu casa a descansar, por servir a tu esposa, por servir a tus hijos, eso es a lo que eres llamado. No para ti, sino para la gloria de Dios. Porque es a través de esas cosas que las personas son atraídas a la fe. Y ahora, si cuando escuchas todo esto, tal vez eres un poco como yo, empiezo a pensarla de verdad. Como, está difícil eso del matrimonio. De verdad, ¿no? Parece así. Y entonces tal vez te empiezas a acordar de Pablo, de cómo dice que es mejor que el cristiano se quede soltero. Pero fíjate que Pablo está hablando a un grupo específico, que primero le pide dominio propio en cuanto a inmoralidad sexual, y segundo, les está diciendo que lo consideren, pero para servir a Dios. Si tú piensas así, estás siendo más por motivos egoístas. Estás evitando tratar de morir a ti mismo, pero entonces no solo el matrimonio no es para ti, sino probablemente la vida cristiana tampoco. Porque el llamado del cristiano es a morir a sí mismo
para buscar la voluntad de Dios, para glorificar a Dios. Estés soltero o casado, joven o anciano, es lo mismo si de verdad has decidido tomar tu cruz y seguir a Cristo. Fíjate, versículos 8 y 9. Dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Escucha esto. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y tomé estos pasajes porque fíjate cómo dice, no devuelvan mal por mal. ¿Tienes idea lo difícil que es esto? Te está diciendo que cuando te hagan mal, tú devuelvas con bien. A veces no podemos ni siquiera quedarnos callados. Ya deja tú de volver con bien, sino simplemente aguantarte, tragártela, ¿no? Estás en el tráfico y alguien te hace algo, eres incapaz muchas veces de aguantarte y quieres alcanzarlo y mínimo echarle la mirada de... A lo mejor, y fíjate que incluso eso, a lo mejor no te bajas y te agarras a trancazos porque no tienes el valor y no tanto porque soy cristiano. Porque si no, probablemente tampoco hubieras hecho eso. Muchas veces, fíjate, está hablando a cristianos que están sufriendo injustamente. Los tachaban de caníbales que tenían orgías y eso era injusto. Muchas veces no soportamos que la gente hable mal de nosotros. Hace unas semanas, algunos de ustedes sabían que tenemos los tamalitos por ahí y nos anduvieron quemando en redes sociales gacho. Y de verdad yo esos días estaba que me llevaba, no podía soportar, o sea, una historia completamente falsa. Y cómo no soy incapaz de confiar en Dios en esos momentos. Es lo que nos está diciendo Pablo, que el cristiano solamente va a ser capaz de morir a sí mismo si se somete a Cristo. Fíjate, te dice, más bien sean de bendición, bendigan. ¿Sabes lo que es bendecir? Fíjate, una cita que encontré por ahí, creo que no le puse autor, pero dice, bendición es cualquier cosa que Dios dé y que nos hace plenamente satisfechos en Él. Cualquier cosa que nos acerque más a Jesús. Si te está diciendo que tú seas de bendición en la dificultad, en el sufrimiento, cuando hablen mal de ti, cuando te traten mal, esa, dice Pedro, es una oportunidad para apuntarlos a Cristo, para mostrarles el carácter de Cristo, para ganar a las personas para Cristo. Fíjate el versículo 15, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Estén preparados. En el fútbol, cuando te metías a entrenar, había una regla y te decían que siempre tenías que estar en puntas, siempre tenías que estar activo, esperando, preparado para cuando te llegara el balón, pudieras reaccionar más rápido, pudieras hacer un mejor control, una mejor decisión. Y esa era una regla básica. Esto es lo que te está diciendo Pedro, que el cristiano tiene que estar en puntas todo el tiempo, haciendo buenas obras, amando a tu esposa, respetándola, sometiéndote, pidiendo perdón, siendo servicial, utilizando tu tiempo para la gloria de Dios, para que entonces, en el momento que te llegue la bola, en el momento que te pregunten, ¿qué te pasa? ¿Por qué vives así? En ese momento tú ya preparaste el contexto, en ese momento tú ya diste argumentos para que cuando hables de Cristo, la gente te crea. En ese momento tú ya estás listo para predicar a Cristo. Pero honestamente, muchas veces vivimos esperando cualquier otra cosa. Vivo esperando que me llegue una lana para hacer algo, que me llegue un trabajo mejor, más pagado, que me llegue una oportunidad de largarme de esta ciudad, que me llegue una pareja y entonces sí voy a servir mejor. Vivimos esperando cualquier otra cosa, menos la oportunidad de dar gloria a Dios. ¿Cuál es la gran comisión del cristiano? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué dijo Jesús cuando se fue? Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Y muchas veces es lo menos que estamos esperando.
te vuelvo a preguntar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque una esposa podría someterse, podría sufrir incluso las consecuencias de las malas decisiones de su esposo, porque recuerda que tiene un Salvador que no tenía la más mínima culpa de su pecado, de que estuviera embarrada hasta el cuello, y sin embargo, aunque no tenía culpa, se humilló y murió para que ella pudiera ser perdonada. ¿Sabes por qué un esposo es capaz de morir a sí mismo, a sus deseos, a su comodidad, para servir a su esposa? Porque entiende que Dios mismo no se aferró a ser Dios, sino que se humilló, se hizo hombre y vino a servirlo a Él, a su iglesia, a su pueblo. ¿Sabes por qué un cristiano, un soltero, un joven, un anciano es capaz de vivir buscando oportunidades de predicar el evangelio? Porque sabe que Cristo volverá, porque anhela el regreso de su Salvador y no quiere ser un ocioso. ¿Te acuerdas de esta parábola donde los siervos están esperando, están trabajando mientras el amo no está? Ese cristiano vive de la misma forma, buscando estar aportando a la obra de Cristo, buscando estar sirviendo a Dios porque su Salvador ha hecho lo mismo. Y entonces decimos que le amamos porque Él nos amó primero, nos sometemos porque Él se sometió primero. Se sometió al plan de redención de su Padre para rescatarnos a todos nosotros. Y es por eso que el cristiano, después de descansar en el sacrificio de Cristo, es capaz de servir a los demás, de someterse a su esposo, de servir a su esposa, de vivir siendo bendición, procurando ser de bendición a los demás. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has regalado, mi Dios. Qué milagro se necesita para que personas tan egoístas, tan egocéntricas, Padre, dediquen un poco de su tiempo para venir a escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por Cristo, Señor, porque nos ha dado lo necesario, Padre, para poder ser transformados a la imagen de tu Hijo, para poder, Padre, ser utilizados para tu gloria. Te damos gracias porque aún en nuestras imperfecciones, en nuestro pecado y nuestro servicio deficiente, podemos descansar, Señor, en que somos aprobados solo por los méritos de Cristo, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.